Jesús. Vamos a también a tener la introducción de nuestro hermano Julio César Clavijo. Él presenta su saludo y da pues su introducción en el nombre de Jesús. Bienvenido, hermano César. Dios lo bendiga. Amén, hermano Fernando, Dios le bendiga. Muchas gracias por la invitación que me ha hecho y saludo también a todos los hermanos que están conectados en este momento. Es una grande bendición para mí poder estar aquí junto con ustedes para hablar acerca de la palabra del Señor y hablar acerca del tema de la unicidad de Dios, que es un tema precioso que nos muestra el grande amor de Dios, de que Él mismo vino a salvar al hombre para darle la salvación que el hombre necesitaba. Quisiera, por favor, que ustedes me ayuden para poder compartir unas diapositivas que tengo para mostrarles. Y de esta manera, entonces, hacemos la introducción del conversatorio. Hacemos la introducción del conversatorio. Les pido a los hermanos que estén bien atentos, que si tienen que tomar nota, tomen nota. Lo que se va a decir ahorita en este momento es bien importante. No nos vamos a demorar mucho en la parte introductoria, pero sí se van a dar unos conceptos bastante importantes sobre lo que es la unicidad de Dios. Vamos aquí a compartir aquí la pantalla. Y entonces quisiera saber que me indiquen si todo está bien, si todo se está mostrando bien ahí en este momento. ¿Sí? ¿Se está viendo bien la presentación? Amén, amén. Bueno, muy bien. Entonces, gracias a Dios, estamos aquí ya compartiendo la presentación. Entonces, vamos a decir inicialmente qué es la unicidad de Dios para que nosotros podamos enfocarnos, entendernos, saber de qué estamos hablando y también a partir de esos conceptos iniciales podamos hacer un conversatorio bien productivo donde todos sepamos de qué estamos hablando. La unicidad de Dios es la doctrina bíblica que se puede expresar en estos tres pensamientos o en estas tres premisas que yo estoy mostrando acá. La primera premisa es que Dios es absolutamente uno y único y que Dios no es susceptible de ninguna división. Esa verdad que estoy diciendo yo la encontramos claramente en la escritura en Deuteronomio capítulo número 6 versículo 4, en el Salmo 72 versículo 18, en Marcos 12 del 28 al 30 y en Gálatas 3:20, donde podemos leer claramente que la Biblia está diciendo que Dios es uno y que Dios es único. Es decir, aquí nosotros no estamos inventando nada, sino simplemente al hacer la declaración de que Dios es uno y único, lo que estamos haciendo es leer la Biblia, que es lo que estamos viendo en esas porciones de la escritura. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Y por ejemplo, el Salmo 72:18 dice: bendito sea el Dios de Israel, el único que hace maravillas. De manera que la Biblia dice claramente que solamente hay un Dios uno y único. No podemos inventarle nada más a la escritura, sino simplemente debemos leerla y creer lo que la escritura dice. La segunda verdad que confiesa la unicidad de Dios es que el único Dios, que es el Padre invisible, porque la Biblia dice que el único Dios es el Padre, entonces la Biblia nos dice que el único Dios, que es el Padre invisible, fue manifestado en carne como un hombre, que es Jesucristo, el Hijo visible. Por ejemplo, el texto de Isaías 9:6 nos dice que un niño nos nació, que un hijo nos fue dado, pero que ese niño, ese hijo, es por identidad el Dios fuerte y el Padre eterno. Entonces, la Biblia nos está diciendo claramente que el único Dios, que es el Padre invisible, fue manifestado en carne como un hombre, que es Jesucristo, el Hijo visible. De manera que cuando nosotros estamos hablando acerca del Hijo de Dios, no estamos hablando de ningún Dios diferente, sino que estamos hablando del único y verdadero Dios mostrado en la forma y en la condición de un hombre. Entonces, cuando estamos diciendo Hijo de Dios, estamos hablando de eso, de que Dios se manifestó en carne como un hombre. Y por último, cuando estamos hablando acerca de la unicidad de Dios, también decimos que las diferencias bíblicas entre el Padre y el Hijo se explican por la encarnación.
porque la Biblia muestra claramente que hay diferencias entre el Padre y el Hijo, pero no son diferencias de dos personas divinas, sino son diferencias que nos están mostrando que Dios continúa existiendo como el Padre por fuera de la encarnación, pero de manera simultánea, Él vino también a existir dentro de la encarnación como un hombre que es Jesucristo, el Hijo, Emmanuel o Dios con nosotros. O sea que las diferencias entre Dios como Padre y Dios como Hijo se explican en cuanto a la existencia de Dios como Dios, porque Dios como el Padre es Dios como Dios ilimitado que lo llena todo, que no está, digamos, limitado por nada, que Él es infinito, que Él es ilimitado en la condición de Dios, pero en la condición de hombre Dios se autolimitó de acuerdo con la naturaleza humana que Él tomó para manifestarse verdaderamente como un hombre, para manifestarse en carne como un hombre verdadero. Entonces, estas tres verdades que yo estoy confesando las podemos leer en la Biblia. Ahí hay citas bíblicas que nos están mostrando, por ejemplo, Jeremías 23:24 dice, no lleno yo, dice Jehová, los cielos y la tierra. Pues Dios llena los cielos y la tierra y Él nunca va a dejar de llenarlos, porque Dios nunca va a dejar de ser el Señor. Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que Él sí se manifestó en carne. Es decir, Él sin dejar de ser Dios, también vino a ser un hombre de manera simultánea. Eso lo vamos a profundizar más adelante, pero tenemos que decir estas verdades para ir entendiendo de qué estamos hablando. El principal mandamiento de todos dice, escucha Israel, u oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y tenemos también en la escritura que la Biblia habla de Dios como el eterno, como el autoexistente, como el infinito, como el perfecto, como el omnipresente. Y Dios tiene muchos títulos, muchos atributos, muchas cualidades, pero sin embargo nosotros siempre sabemos que solo hay un Dios. Si yo les preguntara a ustedes por qué Dios es eterno, ustedes me dirían que porque Dios no tiene ni principio ni fin. Si yo les dijera a ustedes por qué Dios es omnipresente, ustedes me responderían que porque Dios puede estar en todo lugar a la vez. Si yo les dijera que por qué Dios es inmutable, ustedes me dirían que porque Él no cambia. Pero ocurre que muchas veces la gente no entiende por qué a Dios se le llama Padre y por eso tienen tantas dificultades para poder entender la unicidad. Tampoco entienden por qué a Dios se le llama Espíritu y tampoco entienden por qué a Dios se le llama Hijo y por esas razones les cuesta poder entender la unicidad de Dios. Vamos a mirar aquí rápidamente por qué en la Escritura vemos que a Dios se le llama Padre. Bueno, hay por lo menos 4 razones por las cuales a Dios se le llama Padre. Primero, porque Dios tiene una relación paternal con nosotros. Nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Tenemos textos como Hebreos capítulo 12:9, tenemos textos como Juan capítulo 1 versículo 13, textos como 2 Corintios 6:17 al 18, donde están diciendo que nosotros llamamos a Dios Padre porque somos los hijos de Él. También se le llama a Dios Padre porque Él es el creador u originador de todo, como lo vemos en Deuteronomio 32:6, como también lo vemos en textos como los de Malaquías 2:10 e Isaías 64:8, donde claramente la Escritura está diciendo que a Dios se le llama Padre porque Él creó todas las cosas. Así como se le llama Padre al que da origen a algo, entonces de la misma manera a Dios se le llama Padre porque Él es el creador de todas las cosas. También se le llama a Dios Padre porque Él es nuestro sustentador, como también lo dice en la oración del Padre Nuestro, donde dice, danos hoy el pan de cada día. Padre, danos hoy el pan de cada día. Mire que se le llama Padre porque Él nos sustenta. Así como un padre de familia sustenta una casa, así de la misma manera a Dios le llamamos Padre porque Él es nuestro sustentador. Y también le llamamos Padre porque Él es nuestro cuidador. A Dios, ¿por qué le llamamos Espíritu? Pues porque Dios es Espíritu y es Santo. En su naturaleza, Dios es Espíritu. Y como Él es Santo, entonces por eso le llamamos el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual a Dios le decimos el Espíritu Santo, porque Él es Espíritu y Él es Santo. También porque Él es invisible, también porque Él es omnipresente, también porque Él llena a los hombres y también es una referencia a Dios cuando está en actividad. También le decimos el Espíritu Santo. Fíjense ustedes que cuando nosotros queremos ser llenos de Dios, decimos, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que nosotros estemos pensando que queremos ser llenos de una tercera persona, divina y distinta, o que queremos ser llenos de alguien que es diferente a Dios.
No, lo que nosotros estamos diciendo es que queremos ser llenos de Dios mismo, por cuanto Dios es espíritu y es santo. ¿Y por qué le llamamos a Dios Hijo? Ya lo hemos dicho, porque Dios se manifestó en carne como un hombre perfecto, que es el postrer Adán. El primer ser humano que fue llamado Hijo de Dios fue Adán. La Biblia lo dice en Lucas 3:38, que Adán fue hijo de Dios. Como Cristo Jesús es el postrer Adán, como lo dice 1 Corintios 15:45, por lo tanto, entonces Cristo Jesús es el hijo de Dios, como también lo fue el primer Adán. ¿Sí? El primer Adán perdió la condición de hijo de Dios. El postrer Adán, que es Cristo Jesús, viene como hijo de Dios para recuperar la condición de hijos de Dios para los hombres. O sea que todas las veces que estamos hablando de hijo de Dios o que Dios es el hijo, estamos diciendo o estamos recordando que Dios se ha manifestado en carne. También cuando hablamos de Dios como hijo, estamos diciendo que Él es nuestro pariente redentor. Y también estamos diciendo que Él es nuestro hermano primogénito o el primogénito entre muchos hermanos que también son hijos de Dios. Cuando estamos hablando de Jesús como hijo de Dios, tenemos que recordar que nosotros hoy en día, ahora mismo, debido a la regeneración que hemos recibido, nosotros también somos hijos de Dios. Por lo tanto, si Jesús es hijo de Dios y nosotros también somos hijos de Dios, quiere esto decir que Él es nuestro hermano primogénito, el primogénito entre muchos hermanos que también son hijos de Dios. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la condición de hijo de Dios, vuelvo y recalco, estamos hablando o estamos recordando que Dios se manifestó en carne, porque no habían seres humanos que fueran hijos de Dios, y entonces Dios vino a que todos los seres humanos pudiéramos llegar a esa condición de hijos, y el primero que tomó la condición de hijo fue Dios mismo para mostrarnos con su ejemplo, para mostrarnos cómo nosotros debemos vivir. Cuando nosotros nos volvemos hijos de Dios, no nos volvemos una segunda persona divina de Dios, ni una tercera, ni una cuarta. Cuando nosotros nos volvemos hijos de Dios, nos volvemos seres humanos que estamos hechos conforme a la medida de lo que Dios quiere que nosotros seamos o nos presentemos delante de Él. Por eso Cristo Jesús, en su condición de hijo, dijo que Él había venido para darnos ejemplo, para que siguiéramos sus pisadas. Vamos a ir terminando ya con este texto de Mateo 28:19, que ha sido una piedra de tropiezo para los que no creen en la verdad de la unicidad. El texto dice en Mateo 28:19, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay personas que nos dicen que aquí están los tres. Dicen, no se dan cuenta de que están los tres. Mire, ¿qué más necesitan si ahí están los tres? Dice del Padre, dice del Hijo y dice del Espíritu Santo. Pero ya hemos demostrado aquí que ninguno de los títulos de Dios hace más de un Dios o hace más de una persona divina, sino que Dios sigue siendo uno, así se le llame de diversas maneras. Tenemos que nosotros darnos cuenta que en la Escritura es normal llamar a Dios de diversas maneras en porciones cortas de la Biblia, y no por eso se está diciendo que se está hablando de los 4 o de los 5. Miremos, por ejemplo, este texto de Génesis 49, 24 al 25, donde en una sola porción de la escritura bien corta se nombra a Dios de 5 formas diferentes, y a ninguno se le ocurriría pensar que ahí se está hablando de los 5, porque dice por las manos del fuerte de Jacob, la cual es una referencia, el nombre del pastor, una segunda referencia, la roca de Israel, una tercera referencia, el Dios de tu padre, una cuarta referencia, el cual te ayudará, y el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Y se está hablando en una porción corta de la escritura de 5 maneras distintas a un solo Dios que tiene esos diversos títulos. ¿Sí ven? Todos podríamos explicar por qué a Dios se le llama el fuerte, por qué se le llama el pastor, por qué se le llama la roca, por qué se le llama Dios de tu padre, por qué se le llama el Dios omnipotente. De la misma manera tenemos que ser capaces de explicar por qué a Dios se le llama Padre, por qué se le llama Hijo y por qué se le llama Espíritu. Miren este otro texto de Isaías 54:5 que dice, habla de Dios de 6 formas diferentes. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. 6 maneras en un solo versículo de referirse a Dios. Tu marido, tu hacedor, Jehová de los ejércitos, tu redentor, el Santo de Israel y Dios de toda la tierra. Es decir, lo que quiero mostrar con esto es que en la escritura es normal llamar a Dios de diversas maneras en porciones cortas. Entonces, si uno estuviera aplicando la misma lógica que aplican los trinitarios cuando hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo que ahí están los tres,
Entonces, aquí en Génesis 49, el 24 al 25, tendríamos que decir que ahí están los 5, y en Isaías 54, 5 tendríamos que decir que ahí están los 6. Pero nada de eso es verdad, ni que hay 3, ni que hay 5, ni que hay 6, ni que hay más, sino que la Escritura nos está mostrando siempre que hay un solo Dios y lo muestra con diversos títulos. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos títulos o versículos, perdón, que donde hablen del Padre, que donde hablen del Hijo, que donde hablen del Espíritu, pues simplemente tenemos que recordar lo que significan esos títulos para no estar pensando en esa falsa enseñanza de que esos títulos están haciendo personas divinas. Algo que ocurre en nuestro medio es que el catolicismo romano ha influenciado nuestra forma de pensamiento, nuestra cultura. Y entonces por esa razón, por causa de lo que hemos aprendido del catolicismo romano que ha influenciado tanto nuestra cultura, por esa razón es que a muchos de nosotros nos ha costado poder entender la unicidad de Dios, porque cuando estamos pensando en Dios, inmediatamente nos referimos a esas imágenes que aprendimos o vimos en el catolicismo romano, donde se presentaba un viejito y un joven de 30 años al lado de él y una paloma volando por encima. Entonces hemos creído que Dios es así y Dios no es así. La palabra de Dios nos muestra y nos libra de esa tradición perversa. La palabra de Dios nos muestra que solamente hay un Dios. Entonces, entendiendo lo que significan esos títulos de Dios, no vamos a tener ninguna confusión. Ya habiendo hecho esta introducción, entonces, estamos listos para poder hacer el conversatorio, ya que ustedes hagan sus preguntas y para poder dar las respuestas. Entonces, dejamos esto en manos de los hermanos que están dirigiendo para que ellos entonces continúen con la dinámica del programa. Amén. Bueno, digamos gloria a Dios. Gloria al Señor Cristo. Pues entendible lo que es la explicación, y ahora pues entremos ya al conversatorio. Estoy seguro que habrá muchas preguntas, inquietudes, y seguro que en esta noche pues se nos van a despejar de nuestras mentes. Entonces, pues ya los hermanos están listos. Hagan sus preguntas, hermano, hagan sus preguntas para poder, hermano, pues darle a conocer y que el hermano pueda explicar. Bien, dice una primera pregunta, dice, ¿cuándo y dónde se inició la doctrina de la Trinidad? Hermano Clavijo, ¿cuándo y dónde se inició la doctrina de la Trinidad? Amén. Mire, la doctrina de la Trinidad tiene un desarrollo en el siglo III por un hombre llamado Tertuliano. Antes de Tertuliano no hay ninguna referencia a alguien que haya creído en una Trinidad dentro de lo que se conoció como el cristianismo. Tenemos la obra de Tertuliano que se llama Contrapraxias, que fue escrita por allá por el año 213 después de Cristo. Pero la doctrina trinitaria de Tertuliano no era la misma doctrina trinitaria que los trinitarios dicen hoy en día que es la doctrina ortodoxa. Los trinitarios hablan de una doctrina ortodoxa donde dicen que Dios es tres personas divinas y distintas, donde las tres personas son coiguales, o sea que todas tienen el mismo nivel, ¿sí? Coiguales, coeternas, todas son eternas y todas son consustanciales, es decir, que tienen la misma sustancia. Pero para que se hubiera dado la doctrina, que es esa doctrina llamada ortodoxa, realmente no se dio sino hasta por allá, por finales del siglo IV, y esa doctrina se completó hasta finales del siglo VII. Es decir, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que cuando estamos hablando de la Trinidad, como hoy en día la gente la cree, no se dio de una vez, sino eso fue un desarrollo gradual y tardío. Tertuliano, ¿qué creía? Vea, Tertuliano creía que el Dios Padre estuvo solo al principio, que el único que estaba al principio solo fue el Dios Padre, es decir, el único eterno era el Padre para Tertuliano, pero que del Padre emanó o salió, ¿sí? De la sustancia del Padre emanó un hijo trinitario, y luego emanó un espíritu, o sea que el único que era eterno según Tertuliano era el Padre,
luego de él sale un hijo y luego de él sale un espíritu, y entonces ese hijo y ese espíritu no son eternos, sino que tienen un principio en el Padre, tienen un origen en el Padre, y ese hijo y ese espíritu, que son unas personas diferentes al Padre, tienen que someterse al Padre, o sea, están subordinados a él, o sea, le obedecen. Entonces vemos nosotros que la doctrina primera de la Trinidad no era la doctrina finalizada que conocemos hoy en día, y que incluso hasta el mismo Tertuliano podría ser considerado un hereje por las mismas personas que creen en la Trinidad el día de hoy. Entonces, la respuesta es: el primer trinitario que vemos en la historia es por allá por el siglo III, Tertuliano en el 213, pero la doctrina final de la Trinidad no se llegó a dar sino por allá después del siglo V, ¿sí? Vemos nosotros un gran desarrollo de esa doctrina por el siglo IV, pero el desarrollo casi que definitivo de la doctrina de la Trinidad fue por allá por el siglo V y tuvo unas refinaciones hasta el siglo VII. E inclusive la Trinidad es todavía una doctrina que está en mutación, es una doctrina variable. Por cuanto es una cosa que es antibíblica y que no está en la Escritura, pues también se presta para diversas interpretaciones e incluso todavía se habla de que se está desarrollando esa doctrina. Eso es lo que podemos decir entonces acerca de esa pregunta. Amén. Bueno, ya está lista, contestada. Dice, bueno, que hay otra pregunta. Me dice, bueno, no le entiendo muy bien. Dice, ¿por qué la Biblia dice tres son los que dan manifestación? A ver, ¿por qué dice la Biblia tres son los que dan testimonio y son uno? Es una pregunta, alguien está preguntando esta pregunta. ¿Por qué la Biblia dice que tres son los que dan testimonio? Tiene que ser, porque dice tres que dan manifestación. Sí, entonces, ¿por qué la Biblia dice tres son los que dan testimonio en el cielo y son uno? Amén. La persona está hablando acerca del texto de Primera de Juan, capítulo número 5, versículos 7 al 8. Pero la Biblia nunca dice, originalmente la Biblia nunca dice que hay tres que den testimonio en el cielo. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que hay tres que dan testimonio, y esos tres que dan testimonio son el espíritu, el agua y la sangre. Lastimosamente, el texto de Primera de Juan, capítulo número 5, versículos del 7 al 8, es un texto que ha sido adulterado con una porción espuria que se conoce como la coma juanina, que no hace parte del texto original de Juan, sino que fue una introducción, una adulteración del texto hecha por el catolicismo romano en un tiempo tardío. Si ustedes miran, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo número 5, versículos del 7 al 8, lo revisan en una Biblia como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que la Nueva Versión Internacional, permítame, lo voy a leer tal como se encuentra en la Nueva Versión Internacional, para que ustedes lo puedan observar, y se van a dar cuenta que esa porción no aparece ahí, esa de la coma juanina. Vea lo que dice Primera de Juan 5, del 7 al 8, la Nueva Versión Internacional. Dice, porque tres son los que dan testimonio. Perdón, vamos a mirarlo. No coloqué la Nueva Versión Internacional. Ahora sí. Dice, tres son los testigos, tres son los que dan testimonio. Y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. O sea que ese texto de la Escritura lo que realmente dice es, tres son los que dan testimonio, y esos tres que dan testimonio son el espíritu, el agua y la sangre, y esos tres están de acuerdo. O sea que la Biblia nunca habla de tres dando testimonio en el cielo. La versión Reina Valera en esa porción tiene esa añadidura apócrifa, pero en las nuevas versiones de la Escritura eso se ha corregido. En el cielo no dan testimonio tres. En el cielo da testimonio es un solo Dios verdadero. Entonces, yo los invito a ustedes a que revisen 1 Juan 5, del 7 al 8, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, en la Biblia textual, para que se den cuenta cómo se encuentra, y ustedes se dan cuenta que esa porción esa porción de la Escritura ha sido adulterada con eso que se llama la coma juanina. ¿Qué ocurrió? Que como la palabra del Señor dice, bueno, aquí el pastor Fernando Cardoso nos está poniendo en el chat como dice en la nueva versión
internacional, 3 son los que dan testimonio, los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. ¿Sí? Así es como dice ahí en la nueva versión internacional, cualquiera lo puede revisar. Mire, ¿por qué ese texto fue adulterado? Porque como ese texto dice 3 son los que dan testimonio, y como los trinitarios no encontraban nada en la Biblia que pudiera hablar de la Trinidad, entonces ellos se la inventaron. Entonces pensaron que eso de 3 son los que dan testimonio estaba hablando de los 3 miembros de la Trinidad. Pero resulta que no estaba hablando de 3 miembros de la Trinidad. Ahí mismo, en el mismo versículo, dice que los 3 que dan testimonio son el espíritu, el agua y la sangre. ¿Y de qué dan testimonio el espíritu, el agua y la sangre? Pues estos 3 dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que Jesús es el varón perfecto, que Jesús es el postrer Adán, que Jesús es el pariente redentor, que Jesús es el rey davídico, porque eso es lo que significa ser hijo de Dios. Entonces, esos 3 están de acuerdo. El Espíritu, porque el Espíritu es Dios mismo, que confesó varias veces que el hombre Cristo Jesús era su hijo. El agua, porque en el bautismo de Cristo Jesús se escuchó una voz del cielo donde se dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. O sea que el agua da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y también la sangre, porque en el momento en que Cristo Jesús estaba siendo crucificado, recuerden ustedes que un soldado romano dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero mire que dice este hombre, no dice esta segunda persona divina era Dios el Hijo, no dice así. Es que hay gente que se inventa cosas. Lo que la Biblia dice es: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Porque en su condición de hombre Jesús era verdaderamente hijo de Dios, así como nosotros también tenemos que ser, en nuestra condición de hombres también tenemos que ser hijos de Dios. Ese es el deseo de Dios. Amén. Entonces, así, esa es la respuesta que damos a ese texto. Amén. Otra pregunta dice: si Jesús es Dios, ¿por qué antes de morir en la cruz del Calvario dijo, en otras lenguas traducido en español: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Muy bien, porque es que Jesús no solamente es Dios, sino que Él también es hombre. No se nos puede olvidar eso. O sea, si Jesús es Dios, ¿por qué tal cosa? No, también tenemos que recordar que Él también es hombre. Recordemos que Dios se manifestó en carne. Y en la condición de hombre perfecto, o sea, en la condición de hijo, de varón perfecto, del postrer Adán, de nuestro pariente redentor, porque eso es lo que significa ser hijo, en esa condición de hijo, Él debía y tenía que clamar a Dios como el Padre. Así como cualquiera de nosotros que somos hijos de Dios, también debemos clamar a Dios como Padre. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo tenemos que clamar a Dios? Pues diciéndole que Él es nuestro Padre, porque si somos hijos, Él es nuestro Padre. De la misma manera, Jesús, en su condición de hombre, de varón perfecto, que venía a darnos ejemplo en todo para que siguiéramos sus pisadas, ¿sí? Como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, ¿sí? Él venía a darnos ejemplo en todo a nosotros para que siguiéramos sus pisadas. Entonces Él, en esa condición de hombre, tenía que hablar de Dios como su Padre. Es apenas normal. Entonces, nosotros no podemos confundir a Dios como Dios con Dios como Emmanuel, que es Dios como un hombre entre nosotros. Recordemos lo que yo dije al principio: cuando Dios se manifestó en carne, Él vino a existir como un hombre, pero eso no implica que Él haya dejado de existir como Dios. Dios nunca ha dejado de ser Dios. Dios nunca ha dejado de llenar los cielos. Dios nunca ha dejado de llenarlo todo, porque Él es Dios, ¿sí? Pero Él también venía a ser un hombre de verdad. Entonces Él tuvo 2 formas de existir simultáneas: la forma de Dios con la que siempre ha existido y la forma de hombre con la que venía a existir por causa de la encarnación. Entonces, ¿por qué Jesús habló acerca del Padre siendo que Él era el Padre? Pues porque Él también era el Hijo, porque Él también era hombre, ¿sí? La Biblia dice: la suma de tu palabra es verdad. Nosotros no podemos simplemente ver a Jesús como Dios y olvidarnos que Él también se manifestó como un hombre. Las 2 cosas son verdad. Si no tenemos presente que las 2 cosas son ciertas y que las 2 cosas ocurrieron de manera simultánea, no vamos a poder comprender la unicidad de Dios. La unicidad de Dios se comprende entendiendo que Dios continúa existiendo como Dios, porque Dios es inmutable, precisamente la Biblia dice eso, pero Dios también venía a ser hombre al momento de manifestarse en carne. Entonces hay gente que dice: eso es imposible, usted no puede existir de 2 maneras diferentes.
Bueno, eso es imposible para nosotros los hombres, que solamente podemos existir como hombres y nada más que como hombres. Pero para Dios no es imposible porque Dios es ilimitado, infinito, todopoderoso. Él podía venir a existir como hombre sin dejar de ser Dios, que habita los cielos y que siempre los ha llenado y que llena todo. Amén. Amén. Bueno, también queremos saludar a algunos compañeros también que están ingresando. De pronto por ahí está también el pastor de Esteban Godoy, también le damos la bienvenida. Al pastor de Cedeño, también le damos la bienvenida. A los hermanos de Orianga, también estamos viendo aquí algunos hermanos de allá de Orianga, también están con nosotros. Amén. Y así que bueno, entonces continuemos nosotros entonces con este conversatorio y vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podría explicarse la escena donde Jesús fue bautizado y se escuchó una voz, la del Padre desde el cielo? Muy bien, mire, cuando nosotros llegamos a textos como esos, tenemos que entender inmediatamente que Dios es omnipresente, que Dios es ilimitado, que Dios es infinito, que Dios no está limitado a las mismas condiciones del hombre. Los errores en la interpretación de la escena del bautismo de Jesús ocurren porque la gente no cree en un Dios omnipresente, en un Dios que lo llena todo. Jeremías, como lo habíamos visto aquí al principio, el profeta Jeremías dijo, no lleno, dice Jehová, no lleno, dice yo, los cielos y la tierra, dijo el Señor, ¿cierto? ¿Acaso yo no soy el Dios que llena los cielos y la tierra? ¿Acaso yo no soy el que está en el cielo y en la tierra a la vez? Jeremías 23:24. Pero cuando la gente llega sin la revelación bíblica, entonces quiere explicar estos textos como si Dios estuviera limitado en la forma de los hombres. Los hombres solamente podemos ocupar un espacio en el que está nuestro cuerpo y nada más. Solamente podemos ocupar este espacio que abarca nuestro cuerpo. Pero Dios no es así. Dios es omnipresente. Por eso él dice, no habito, dice Jehová, los cielos y la tierra. Él puede estar en los cielos y puede estar en la tierra a la vez. Entendiendo lo que es la omnipresencia de Dios, entonces podemos responder esa pregunta del bautismo de Jesús. Mire, en el bautismo de Jesús que estamos viendo al Hijo, que es el varón perfecto, que es el postrer Adán, siendo bautizado por Juan en el río Jordán. Está siendo bautizado ahí el Hijo, ¿cierto? ¿Por qué está siendo bautizado? Porque él es un hombre, un varón perfecto. Entonces está siendo bautizado. Cuando se escucha una voz desde los cielos diciendo, este es mi hijo amado, o sea, ese varón que estaba ahí, este es mi hijo amado, pues es simplemente la voz de Dios, que puede hablar desde los cielos y puede hablar desde la tierra y puede hablar desde donde le plazca, porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces hay gente que se aterra y dice, ¿cómo es posible que usted diga que Él estaba en la tierra manifestado en carne y que estaba en el cielo al mismo tiempo? Eso es imposible. Bueno, eso es imposible para el que no cree en la omnipresencia de Dios. Pero para el que cree en la omnipresencia de Dios, eso no es imposible. Es más, es fácil, ¿cierto? Es sencillísimo. Y resulta que la palabra de Dios también nos dice que la visión de la paloma que se vio, la vio fue Juan el Bautista, no la vio nadie más, sino Juan el Bautista. Porque a Juan el Bautista se le había dicho, como él estaba bautizando a tanta gente en ese día, tantas personas estaban siendo bautizadas, entonces a Juan preguntó y dijo, ¿yo cómo voy a saber cuál es el Mesías de toda esta gente que viene? Entonces dice la palabra de Dios que a Juan se le dijo, sobre el que veas descender el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. O sea que la señal de esa paloma la vio fue Juan el Bautista, no la vio nadie más. Y así se explica lo que es esa porción del bautismo de Jesús, que no tiene ningún problema para nosotros los que creemos en la unicidad de Dios. En cambio, fíjese usted, si una persona trinitaria quisiera exponer o explicar ese texto se le vuelve un problema, porque entonces ellos estarían hablando de tres dioses separados. Eso es politeísmo, porque cada uno tendría su propio lugar. El Padre solamente en el cielo, el Hijo solamente en la tierra y el Espíritu Santo sería solamente una paloma. Cada uno tendría un propio cuerpo y eso haría tres dioses. Eso es politeísmo y eso es pecado. Entonces,
el texto del bautismo de Jesús, en vez de ser un problema para nosotros, se vuelve un problema para todo el que niega la unicidad de Dios. ¿Sí? Pero para nosotros no hay ningún problema esa porción de la Escritura. Gloria al Señor. Amén. La siguiente pregunta dice, ¿la Trinidad salió en el concilio de Nicea? No, la Trinidad no salió en el concilio de Nicea. Como yo ya lo expliqué, la primera persona que habló acerca de la Trinidad fue Tertuliano por el 213, pero era una Trinidad que es una Trinidad subordinacionista, donde donde la segunda y la tercera persona son siervos, son sirvientes de la primera persona, y donde la segunda y la tercera persona no son eternas. En el concilio de Nicea no se estaba dando un debate sobre la Trinidad. En el concilio de Nicea se dio un debate fue sobre la naturaleza de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Era de la misma esencia o de la misma naturaleza que el Padre o era de una naturaleza diferente? Entonces, realmente en el concilio de Nicea no se habló de la Trinidad, no fue el tema el tema a tratar, no fue el tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad se adoptó oficialmente por la Iglesia Católica solamente hasta el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, y no fue con el emperador Constantino, sino que fue con el emperador Teodosio, fue con otro emperador. Y durante todo el siglo IV, después de Nicea, hubo unas personas que contribuyeron a que se desarrollara la Trinidad de hoy en día, que es la Trinidad que dice que hay tres personas que son coiguales y coeternas, y especialmente un hombre llamado Atanasio de Alejandría, por el siglo IV, Atanasio, y otros tres hombres que se llamaron los tres capadocios. Pero realmente la primera formulación oficial de la Trinidad dentro de lo que se conoce como el catolicismo romano fue hasta el 381, es decir, por allá a finales del siglo IV. Eso de creer que la Trinidad se adoptó en el concilio de Nicea es un error frecuente, es un error que ha hecho carrera, que se repite mucho, pero que no es verdad desde el punto de vista histórico, no es verdad. En el concilio de Nicea no se habló de la Trinidad ni se definió la Trinidad. En el concilio de Nicea lo que se dijo es que el Hijo era de la misma sustancia del Padre, nada más. Ese fue el tema a discutir. Era un tema entre si Jesús era de la misma naturaleza o no era de la misma naturaleza. Ese fue el punto a discutir. Pero como vuelvo y repito, la aprobación oficial de la Trinidad como una doctrina dentro del catolicismo romano fue hasta finales del siglo IV, por ahí en el 381 después de Cristo, no en el concilio de Nicea, sino en el concilio de Constantinopla. O sea, fueron casi como 60 años después, casi 60 años después del concilio de Nicea, porque el concilio de Nicea fue en el 325. Amén. Listo. Bueno, recordando que este conversatorio es acerca de la unicidad de Dios. Es el tema central de este conversatorio. Amén. El tema de la unicidad de Dios. Hagan sus preguntas de acuerdo al tema para no salir de la línea de lo que estamos llevando. Dice otra pregunta, dice, dice, pastor, ¿por qué Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Dando a entender que Dios lo ha abandonado, ya no respaldándolo. Bueno, mire, cuando Jesucristo en la cruz dice, realmente Él no dice me has abandonado, sino dice me has desamparado. ¿Sí? Esa es la palabra correcta. No es abandonar, sino desamparar. Recordemos que Jesús en la cruz del Calvario estaba cumpliendo una cantidad de profecías. Muchas profecías estaba cumpliendo. Se cumplieron una cantidad de profecías ahí, en la crucifixión. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está citando al Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que está hablando de los momentos de Cristo Jesús en la crucifixión. El Salmo lo dice David, pero el Salmo está referido al Mesías, a Cristo Jesús. ¿Por qué sabemos que ese Salmo se refiere a Cristo? Porque en ese Salmo hay varios textos que nos están mostrando que es así. Por ejemplo, hay un versículo de ese Salmo que dice, sobre mi ropa echaron suertes.
Y hay otro versículo del Salmo 22 que también dice, todos los que pasan menean mi cabeza, porque perros me han rodeado, porque se burlan de mí. Entonces, el Salmo está hablando es acerca de una profecía mesiánica. Ahora, hay que entender que cuando David estaba diciendo el Salmo, él se está sintiendo como desamparado por Dios. Así como nos pasa a nosotros a veces, y no lo podemos negar, que nosotros estamos pidiendo a Dios por alguna necesidad, por alguna petición que tenemos, y como que no vemos la respuesta inmediata y nosotros decimos, Dios mío, pero usted ¿por qué me desamparó? ¿Por qué me ha dejado solo? ¿Por qué no me responde? Pero si ustedes se dan cuenta, en el mismo Salmo 22, en el versículo 10, creo que es, dice David, pero tú no me has abandonado, tú conmigo todavía estás. O sea que él está diciendo que aunque se sentía desamparado, realmente se sentía desamparado era porque no veía como una respuesta inmediata ante las peticiones de Dios. De la misma manera, entonces Cristo Jesús, en su condición de hijo, en su condición de hombre, estando en la cruz del Calvario, llevando el pecado de todos los hombres sobre él se siente como desamparado, aunque realmente no es que él estuviera desamparado por Dios porque él es Dios mismo, recordemos. Jesús nunca puede estar desamparado por Dios porque Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Entonces, él lo que está hablando es como un hombre que está en una agonía donde no ve una respuesta como inmediata o como él quisiera que se diera, y entonces por eso habla de esa forma. Esa es la explicación que le damos a las palabras de Cristo Jesús de por qué me has desamparado. Es el grito de angustia de un hombre desesperado. Es eso. ¿Sí? Es eso. No un Dios abandonando a otro Dios, ni un Dios abandonando digamos, a un hombre que no era Dios en ninguna manera. No, nada de eso. Sino es el grito de angustia de un hombre desesperado porque él como hijo se sintió desamparado en un momento tan difícil para su vida humana, que era el momento de la crucifixión. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y también saludando a todos los hermanos que están escuchándonos, están sintonizando a través de la página de Facebook de la Ian Jesús Comunicaciones de Balsas. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Gracias por unirse a esa transmisión que estamos compartiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, aquí hay una pregunta también que nos indican a nuestro hermano Julio. Dice, ¿qué significa cuando dice en 1 Corintios 15, 24, versículo 24, versículo 25? 15, 24. Amén. Sí, ya le comparto yo por... 15, 24, 25. Sí, ese texto dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso es lo que dice ese texto de la Escritura. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de una porción de la Escritura, tenemos que entender de qué se está hablando en todo el contexto, porque no podemos cometer el error de desligar un texto de su contexto. Una verdad grande que se ha dicho es que todo texto desligado de su contexto es un pretexto. ¿Sí? Nosotros tenemos que mirar este texto de la Escritura de acuerdo con lo que está hablando 1 Corintios 15. Y si ustedes se dan cuenta de qué está hablando 1 Corintios 15, ¿cuál es el tema principal de 1 Corintios 15? Es el tema de la resurrección de los muertos. ¿Sí? La Escritura dice que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estamos perdiendo el tiempo, diciéndole a la gente que crea en Cristo Jesús que porque hay salvación. ¿Pero salvación de qué? Si no hay resurrección de muertos. Pero dice el apóstol, pero tengan presente esto, que Cristo sí resucitó. O sea que nuestra predicación no es vana. Nuestra predicación es una predicación que tiene valor, que tiene sentido. Es una predicación que tiene poder, porque existe la resurrección de los muertos. Segundo, que también tenemos que tener presente ahí, es que la Biblia dice que Jesús es el postrer Adán. Ahí mismo en 1 Corintios 15 nos está diciendo que Cristo Jesús es el postrer Adán. Mire, dice ahí,
dice ahí en el versículo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, dice el versículo 45. Miren bien, y los invito a que miren bien, que aquí a Jesús se le está llamando el postrer Adán. Por el primer Adán entró la muerte al mundo. Por el postrer Adán vino la vida. El postrer Adán es Cristo Jesús. O sea que este texto nos está diciendo a nosotros que la resurrección es posible porque Cristo Jesús, que es el postrer Adán, ha vencido sobre la muerte. La muerte no pudo retener a Cristo Jesús porque Cristo Jesús es el varón perfecto, el varón santo, y como la paga del pecado es muerte, cuando Cristo Jesús fue a la muerte no lo podía retener porque él no tenía pecado. Por eso la muerte lo tuvo que soltar, porque Cristo Jesús no tenía pecado. Entonces, Cristo Jesús venció la muerte. Por eso la Escritura dice que Cristo Jesús es las primicias de la resurrección. Miren lo que dice el versículo 20 de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, cuando se está diciendo primicias, quiere decir que Él es el primero. Él es el primero de la resurrección. Pero cuando se dice que Él es el primero, también se nos está diciendo que van a haber más que van a resucitar. Van a haber más que también van a resucitar. ¿Quiénes son esos que también van a resucitar? Pues nosotros, los que creímos en Cristo Jesús, que también vamos a resucitar por la promesa que Cristo Jesús nos ha hecho a nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo ahí claramente en 1 Corintios 15 que va a haber algo que nos va a dar la victoria, ¿sí? Nos va a dar la victoria. Miren cómo dice. Voy a leer desde el versículo 21 para poder entender el versículo 24 y 25, que es el que me están preguntando. Miren lo que dice el versículo 21. Dice, porque como la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, aquí se está hablando de Cristo Jesús como ¿qué? Como un hombre, como el postrer Adán, como el varón perfecto, ¿sí? Como por el primer Adán entró la muerte, por el postrer Adán, que es Cristo Jesús, por el postrer hombre, que es Cristo Jesús, entró también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo el primero. Y luego los que son de Cristo en la venida de Cristo. Y dice, y luego ocurrirá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea que aquí está diciendo la Escritura que Dios le ha dado el dominio, el poder y la autoridad sobre la creación al hombre Cristo Jesús. Recordemos que el primero que Dios le dio el dominio, el poder y la autoridad sobre el mundo fue a Adán. Pero Adán, ¿qué hizo con ese dominio que Dios le dio? Lo desperdició por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y Cristo Jesús, como el postrer Adán, viene a recuperar el dominio que el primer Adán perdió, a recuperar el dominio para el hombre. Y entonces Él lo recupera y con Él nosotros también vamos a heredar ese dominio que Él tiene ahora sobre el mundo. Pero ¿por qué nosotros todavía no lo hemos tenido completo? Pues porque todavía no se ha dado el fin, todavía no se ha dado esa promesa de que la muerte va a ser destruida en nosotros, todavía no se ha dado, pero se va a dar. Entonces, cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado, cuando nosotros tengamos un cuerpo indestructible, cuando nosotros tengamos un cuerpo inmortal, cuando nosotros tengamos un cuerpo como el que tiene ahora Cristo Jesús en su cuerpo glorificado, entonces dice la palabra de Dios que el hombre Cristo Jesús entregará el reino de este mundo, ¿sí? Entregará el reino de este mundo al Dios y Padre para que Dios sea todo en todos. Es decir, la palabra de Dios nos está mostrando que en los cielos nuevos y en la tierra nueva donde mora la justicia, en el paraíso restaurado, ¿sí? Toda la gente va a saber que Dios reina sobre ellos, que Dios reina sobre ellos. Y la palabra de Dios dice que habrá un trono para Dios y el Cordero.
Eso nos está mostrando claramente que la manifestación de Dios en carne no va a desaparecer nunca, nunca va a desaparecer, sino que Dios va a seguir manifestado en carne por siempre y siempre, porque la Biblia dice que los siervos de Él van a poder ver a Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva. Recuerden ese texto que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y nosotros le vamos a ver en los cielos nuevos y en la tierra nueva, porque en los cielos nuevos y en la tierra nueva va a haber un trono para Dios y el Cordero. Un trono para Dios y el Cordero, ¿por qué? Porque Dios y el Cordero son un Él, un uno, no varios. No dice los tronos, sino dice el trono de Dios y el Cordero, porque como dijo Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en resumen, de lo que está hablando ese texto es de la entrega del reino del mundo que Dios le dio al hombre Cristo Jesús al postrer Adán. Él se lo va a entregar a Dios para que Dios sea todo en todos, ¿sí? Todo en todos. Cuando estoy hablando del hombre Cristo Jesús y de Dios, no estoy diciendo que el hombre Cristo Jesús sea alguien diferente a Dios. No, el hombre Cristo Jesús es Dios mismo manifestado como un hombre. Y en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, todos sabrán, cuando vean al Cordero, que están viendo a Dios. Porque Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces no hagan diferencia entre yo y el Padre, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que quiere decir esa porción de la Escritura. Es de la entrega del reino, del mundo, ¿sí? Por parte del postrer Adán a Dios, para que Dios sea todo en todos. En el reino eterno solamente lo van a heredar personas que van a rendir su vida por completo a Dios. Y lo van a hacer con gusto. Lo vamos a hacer con gusto. Eso es lo que significa esa porción de la Escritura. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bien. Bien, hermano Julio, aquí hay otra inquietud. Nos comparten también sobre el Evangelio según San Juan 17:5, que dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Mire, ahí está hablando la Biblia de una gloria que el Hijo iba a recibir. Por eso dice, glorifícame. Glorifícame es ¿qué? ¿Tiempo qué? Futuro. Glorifícame. O sea que no tenía esa gloria. ¿Sí? Dices glorifícame. Está hablando de una gloria que es futura en cuanto al tiempo se refiere. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quiere decir esto que fue una gloria que estuvo en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la misma Biblia, en el mismo capítulo de Juan, capítulo número 17, y los invito para que presten atención ahí, si ustedes van al versículo 22 de ese mismo capítulo, si ustedes van al versículo 22 de ese mismo capítulo, dice el Señor Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Sí? La gloria que tú me diste a mí, yo se las he dado también a ellos. ¿A quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Pues todos los miembros de la iglesia, los que iban a creer en la obra de Jesús. ¿Sí? O sea que Jesús está hablando de la glorificación que como hombre, que como el postrer Adán iba a recibir. Él, al resucitar de los muertos, recibió un cuerpo glorioso. A esa gloria se está refiriendo. Y dice, esa gloria que tú me diste, yo también se las he dado a ellos, ¿sí? O sea, a nosotros, que también tenemos la promesa de recibir unos cuerpos gloriosos, así como Cristo Jesús lo tiene. Filipenses capítulo número 3, versículos 20 al 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a su cuerpo glorioso, con el poder con el cual él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, nosotros también tenemos la promesa de recibir un cuerpo glorioso. Ahora, escuchen esto bien. Miren, la palabra de Dios dice que esa gloria que recibió el Hijo antes de la fundación del mundo, nosotros también la recibimos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podemos saber eso? Mire, porque la palabra de Dios lo dice ya les voy a leer en Efesios,
capítulo número 1, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo número 1, dice así, dice, bueno, voy a leer desde el 9, Efesios 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y hay otro texto que dice, según, vea, aquí lo tengo, vea, el versículo 4 del mismo Efesios, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice Efesios 1:4, o sea, que así como Cristo Jesús tuvo una gloria con el Padre antes que el mundo fuera, nosotros, la iglesia, también tuvimos esa gloria con el Padre desde antes que el mundo fuera, porque en el plan de Dios, en la mente de Dios, estaba que Dios iba a habitar en medio de un pueblo santo, una iglesia santa, y él iba a reinar como el postrer Adán en medio de todos nosotros. Entonces, a eso se refiere la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuera, y esa gloria que nos dio, porque nosotros también tuvimos gloria con el Padre desde antes que el mundo fuera. Una pregunta, ¿será que porque nosotros tuvimos gloria con el Padre antes que el mundo fuera, nosotros existíamos desde antes de la fundación del mundo? ¿O cuándo es que nosotros vinimos a existir? Pues cuando nacimos. Pero en el plan de Dios ya estaba la iglesia. En el plan de Dios ya había una iglesia amparada por la obra de Cristo Jesús, y por eso la gloria que el Hijo tuvo con el Padre antes que el mundo fuera, también es esa misma gloria que la iglesia tuvo con el Padre desde antes que el mundo fuera. Mire, hay una cosa que dice la Biblia, dice, mi gloria yo no la doy a otro, mi gloria yo no se la doy a otro. O sea que ahí no se está hablando de la gloria divina, porque la gloria divina Dios no la comparte con nadie. Ahí se está hablando de la gloria que nosotros vamos a recibir cuando nuestros cuerpos sean transformados para tener un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Desde esa gloria es que se está hablando, y esa gloria estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén, gloria al Señor. Sí, amén, así es. Se me venía a la mente, hermano Julio, allá en Apocalipsis, que dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Aquí hay una amiga. Apocalipsis 13:8, sí, dice, el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero realmente fue inmolado hace unos 2000 años. Pero en el plan de Dios ya había sido inmolado desde antes de la creación del mundo, y de la misma manera nosotros tenemos gloria con el Padre desde antes de la fundación del mundo, de la misma manera. Así como el Hijo también la tuvo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, aquí hay una pregunta de una amiga. Sabemos que este conversatorio es para ayudar a las inquietudes. Aquí hay hermanos nuevos, de pronto hay hermanos que ya conocen un poquito, pero también démosle la oportunidad a aquellos que están iniciándose. Amén. Según allá dice, según San Lucas, capítulo 22, 42, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Es la pregunta de una amiga. Muy bien, mire, el texto está hablando de que Cristo Jesús, en su condición de hombre, en su condición de varón perfecto, en su condición de postrer Adán, ¿sí? Él tenía una voluntad humana. Porque ¿qué tenemos los seres humanos? Tenemos una mente humana, un pensamiento humano y una voluntad humana. Si Jesús fue verdaderamente un hombre, entonces él tenía que tener una voluntad humana, ¿cierto? Una voluntad humana que tuvo que ser rendida a su voluntad divina. Por eso la Escritura está hablando de que la voluntad humana del Hijo siempre tuvo que ser rendida ante la voluntad divina del Padre. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Si nosotros viéramos este texto desde el punto de vista trinitario, sería un problema para la Trinidad, porque se estaría hablando de dos voluntades divinas. Y al hablar de dos voluntades divinas, se está hablando de dos dioses. Porque si hay dos voluntades divinas que se pueden contradecir, eso es politeísmo, ¿cierto? El Hijo es un Dios, una persona divina que tiene una voluntad divina según la Trinidad.
y el Padre es otra persona divina que tiene otra voluntad divina. Entonces, dos voluntades divinas que podrían entrar en conflicto, imagínense. Entonces, eso es un politeísmo. Y es un politeísmo peligroso, porque imagínense un Dios teniendo un pensamiento y otro Dios teniendo otro pensamiento, pues el mundo no hubiera podido existir, se hubiera acabado, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos al hombre Cristo Jesús y entendemos que Dios fue manifestado en carne, entonces entendemos que Jesús como hombre tenía una voluntad humana que rindió siempre ante su voluntad divina. Por eso es que él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y presten atención a lo siguiente. Es lo mismo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. ¿Sí? Porque él vino a darnos ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. Por eso nosotros también decimos en los momentos que estamos nosotros pasando por tribulaciones, por angustias, que no sabemos qué hacer o que estamos pasando por tentaciones también, nosotros tenemos que orar y decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos siendo tentados, ¿cierto? Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, él como hijo, como varón perfecto, que venía a darnos ejemplo en todo, pues oraba de esa manera y hablaba de esa manera para que nosotros como hijos también le copiáramos a él, porque él es nuestro ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas y entonces nosotros también oráramos de esa misma forma. A eso se refiere esa porción de la escritura. Me salió la voz. Amén, gloria al Señor Jesús. Bien, aquí hay otra inquietud. Dice, ¿por qué se inventó el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bueno, ese es como Mateo 28, 19, ¿verdad? Eso es. ¿Por qué se inventó el bautismo en aquellos títulos? Mire, el bautismo omitiendo el nombre de Jesús es un invento del diablo. ¿Sí? ¿Por qué se inventó? Porque es una obra del diablo. Porque el diablo sabe, como dice la escritura en Hechos 4:12, que no hay otro nombre. Jesús es el único nombre. Dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces nosotros sabemos que debemos invocar el nombre de Jesús en el bautismo para el perdón de los pecados, como lo dijo Pedro en Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, si no se menciona el nombre sobre todo nombre, y además Pablo también lo dijo, todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces el diablo quiere que se le desobedezca al Señor y por eso él se inventó bautismos donde se omita, donde se niegue, ¿sí? Donde se niegue la pronunciación del nombre de Jesús sobre las personas para que la gente no tenga el perdón de los pecados. Entonces, al decirle a la gente en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, no se está repitiendo el nombre sagrado, que es el nombre de Jesús, y entonces se deja a la gente en las mismas. ¿Sí ven? Se deja a la gente en las mismas, porque la gente no está recibiendo y no está creyendo en lo que significa el nombre de Jesús, y lo que significa el nombre de Jesús es Yahvé Salvador, Jehová Salvador. Entonces, si la gente no está creyendo en el nombre de Jesús en el bautismo, entonces simplemente van a pegarse una mojada. Mejor dicho, cualquier bautismo que omita el nombre de Jesús en el bautismo y diga, por ejemplo, que en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, no es el cumplimiento de la gran comisión, sino que más bien es la gran omisión, no la gran comisión. Porque al omitir el nombre de Jesús se está haciendo la gran omisión. Entonces, ¿por qué se inventa? Porque es una obra del diablo. Y también para tratar de justificar a la extrabíblica y antibíblica doctrina de la Trinidad, que no tiene ningún sustento en la Escritura, y entonces ellos creen que por decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, que supuestamente están mencionando a los tres. ¿A los tres qué? Si la Biblia no habla de ninguna tres personas ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual se inventa esa doctrina de omitir el nombre de Jesús en el bautismo. Amén, gloria al Señor Jesús. Bien, ahí estamos hasta las preguntas. Y hay otra pregunta que dice, hagamos al hombre. Les animo a todos los hermanos y amigos que están con nosotros, pues, a que se animen a hacer sus preguntas. De pronto hay un poquito de temor. Claro que ya en los otros conversatorios también hemos despejado un poco de dudas, pero
los animamos para que ustedes nos contribuyan con sus preguntas, sus inquietudes, para poder ayudarles. Estábamos pensando también, no sé si promover, bueno, en lo personal, una moción que yo hago, me gustaría conocer un poquito sobre las otras religiones. Ya nos estamos bien fundamentando, estamos fundamentado un poquito más hemos estado compartiendo lo que es la unicidad de Dios. Quisiéramos, en lo personal, de pronto, no sé si alguien también se motiva conocer un poquito de las religiones, porque a veces cuando uno le predica a las personas o llega a los lugares, dice, no, dice pastor, si todo es lo mismo, yo estoy por acá, dice así, estoy por acá, hago también lo mismo. Entonces, a veces la gente piensa que todo es lo mismo, pero lamentablemente no todo es lo mismo. Aún miembros de la iglesia, conociendo la verdad, si es que la conocieron, entre comillas, se han alejado. Entonces, por eso es el motivo de este conversatorio, para no perder nuestras raíces, no perder nuestra esencia, no perder lo que el Señor nos ha revelado, hemos llegado a conocer, porque la doctrina de la unicidad, la doctrina del nombre de Jesús es muy importante, ¿ya? Es el fundamento del cristiano, porque sin fundamento, una iglesia sin fundamento no llegaría a ser iglesia y sería como una denominación más, pero esta iglesia se caracteriza por ser única, porque cree en el único Dios verdadero y cree en el bautismo del único nombre en cual hay salvación, que es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, en lo personal, a mí me gustaría hablar sobre religiones, testigos de Jehová, mormones, adventistas, porque a veces las personas piensan que todo es lo mismo, pero no. En lo personal, yo estoy, como dice, dando o enseñando, y siempre voy con una iniciativa con los amigos. Entonces, todo parte de una palabrita, la palabra herejía, ¿verdad? La palabra herejía. La palabra herejía, que significa una idea o un pensamiento que se contrapone contra una verdad establecida. Y dice que todos los que practiquen aquellas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si alguien quisiera apoyar, si alguien desearía escuchar un poco más de las religiones, aquí tenemos también a nuestro hermano Julio, que nos podía colaborar en un tema de esos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir con esa pregunta que aquí está. Dice, hagamos al hombre. Alguna pequeña explicación, nuestro hermano Julio. Miren, el texto de Génesis 1:26 es un texto que se entiende muy fácil cuando nosotros vemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice ahí mismo en Génesis 1:26-27 que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque dice el versículo 27, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿ustedes han visto alguna vez a un ser humano que sea más de una persona? No. Lo que vemos es que cada ser humano es a la vez una sola persona, ¿cierto? Y si el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, eso nos está diciendo que Dios tiene que ser una sola persona divina, un solo individuo divino, un solo ser divino. No puede ser tres personas divinas, porque nosotros que somos creados a imagen y semejanza de Él, tenemos que reflejar lo que Él es. También vemos ahí en Génesis 1:26 que dice la Biblia, dice, y dijo Dios, no dice dijeron, sino dice dijo Dios, dijo, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las cosas. Está diciendo o está hablando de esa manera, ahí claramente se está hablando de un plural majestático. En el hebreo existe el plural majestático, donde se pluralizan a veces los sustantivos, a veces los adjetivos, pero los verbos se mantienen en singular, lo cual nos está mostrando que el que está hablando es un solo individuo. Por eso cuando Dios está hablando ahí, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, se está usando un doble plural majestático. Hay algo interesante con el plural majestático,
El plural majestático es un plural majestuoso, un plural de majestad. Es un plural donde el que está hablando está demostrando grandeza. No es un plural de número, no es un plural de decir 2, 3 o 4, sino es un plural donde se está expresando la majestad, la grandeza del que habla. Y en este caso Dios está hablando en un doble plural majestático. Eso llama la atención tan hermosa de ese versículo de la Escritura. Y es que nos está mostrando, primero, que Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él está diciendo que va a hacer, es decir, al hombre. Y segundo, que Dios está mostrando con ese plural majestático también la grandeza misma del hombre que Él iba a crear. Él no se contenta solamente con decir haré al hombre, sino que Él dice haremos al hombre, hablando de una manera majestuosa para mostrar que el hombre es lo más valioso, el precioso tesoro de Él. Es la creación máxima que Dios quiso hacer para ponerlo a reinar sobre toda la creación. Entonces, Génesis 1:26 nos está hablando acerca de un plural majestuoso. La gente que no conoce de Dios, los pluralistas que piensan que Dios es más de uno, se imaginan cosas que la Biblia no dice. Y la Biblia nos dice a nosotros que no debemos pensar más de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6. No piensen más de lo que está escrito. Entonces yo les pregunto, ¿alguna parte de Génesis 1:26 dice que hablaban 3 personas? ¿Ustedes lo han leído? En Génesis 1:26, ¿han leído que dice que hablaban 3 personas? ¿O que hablaban 2 personas? ¿O dice que hablaban 4 o 5 o 10,000 personas? No, no dice nada de eso. Lo que dice la Biblia es que dijo Dios, y está en singular. Dijo. El verbo dijo está en singular. Miren bien. Y dijo Dios. El verbo dijo está en singular. Luego aparece un doble plural majestático donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen, pero luego el versículo 27 dice y creó Dios. ¿Sí? O sea, el verbo crear está en singular, mostrando que fue uno solo el que creó, no que crearon varios, sino uno solo. Entonces, la explicación es que habla de un plural majestático y que eso se demuestra claramente que en la creación del hombre, que es un solo individuo, una sola persona, un solo ser, eso nos está demostrando que si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros también entonces estamos reflejando a Dios y Dios tiene que ser uno. Por eso es que los trinitarios no tienen excusa. La Biblia dice, Romanos 1:21, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. ¿Ustedes han visto alguna vez a una persona inteligente que sea 3 personas a la vez? ¿Un solo ser inteligente que sea a la vez 3 personas? No, eso no se ve por ninguna parte. Todas las veces que vemos a un ser inteligente, vemos también a una sola persona. Porque no pueden haber más personas que seres, ni menos seres que personas. Porque todas las veces que hay una persona, hay un ser. Por eso es que la gente que se inventa la doctrina trinitaria no tiene ninguna excusa delante de Dios. Porque la creación misma está reflejando es a un Dios unipersonal, no a un Dios tripersonal. La misma creación refuta la idea trinitaria. Bien. Muchísimas gracias, hermano Julio. Dios lo bendiga. Amén. Un placer, hermano Lizardo. Un placer de verdad saludarles a todos. Qué grande bendición haber compartido con ustedes en esta noche. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Y pues también les agradezco mucho por haberme tenido en cuenta. Le agradezco mucho al hermano Fernando Cardoso, al pastor también Luis Gaona y también al hermano Alex Guerrero, que estuvo aquí deleitándonos con las hermosas canciones, y a todos los hermanos de las congregaciones de Balsas y Paletillas. Gracias por la invitación. Ha sido para mí un gusto muy grande compartir con ustedes. Y también gracias a Dios que pudimos estar aquí acompañados también de varios miembros de mi familia. Primos, mi tía, mis papás, mis hermanos aquí estuvieron también conectados. Hemos tenido unos cultos devocionales a esta misma hora con la familia, y entonces por causa de esta reunión pues quisimos reunirnos en esta oportunidad para estar con los hermanos en el Ecuador. Vea tan hermoso cómo nos podemos unir, ustedes por allá y nosotros por aquí, y hasta nuestro hermano Alex en España. Gracias a Dios por las bendiciones que la tecnología nos ha dado, ¿cierto? Cosas que antes eran imposibles, difíciles,
pero gracias a Dios que tenemos esta oportunidad. Para ir concluyendo, quisiera decirles a los hermanos, y también aprovechando lo que nuestro pastor Fernando Cardoso ha dicho, es que todos los que creemos en la verdad de la unicidad de Dios nos diferenciamos de todas las demás religiones del mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros predicamos dos principios fundamentales de fe que son la columna vertebral de todo el evangelio. Primero, que hay un solo Dios. Cristo Jesús dijo, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y lo amarás con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Vea tan importante esto. Saber que Dios es uno nos permite amarle con todo el corazón. Si nosotros no supiéramos que Dios es uno, no lo podemos amar con todo el corazón. No, porque entonces usted tiene que partir el amor entre los dioses que hayan. Pero saber que Dios es uno nos hace amarle con todo el corazón. Entonces, por eso los creyentes de la unicidad de Dios somos gente fuerte en la fe que tenemos. Segundo, que la palabra de Dios también nos enseña que Dios mismo vino a salvar. Y eso nos diferencia a nosotros de cualquier otra religión que exista. Porque miren ustedes, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Dios mismo no vino a salvar, sino que mandó al arcángel Miguel, ¿cierto? Al arcángel Miguel Jesús. Y, por ejemplo, los trinitarios dicen que no vino el mismo Padre, sino que mandó a otro, a una segunda persona. Siempre el diablo quiere que la gente no crea que el mismo que vino a salvar fue Dios. Porque si la gente no cree que el mismo que vino a salvar es Dios, entonces siempre van a estar pensando en Dios como un ser lejano, como un padre que no está, o sea, como que sí se interesa por nosotros, pero no mucho. Él está algo retirado de nosotros. Y por eso, como el catolicismo romano también, que le tuvo que buscar un montón de intermediarios para poder llegar a donde Dios. Entonces nosotros estamos diciendo, pues miren tan bello que es Dios, que siendo uno solo, porque hay un solo Dios, Él mismo vino a salvar. Él mismo vino en la forma de un siervo, en la condición de un hombre. La Biblia dice, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y hay gente que nos está diciendo, Él no vino. Y hay gente que nos está diciendo, no conocemos el nombre de Dios. Pues cuando ellos están diciendo que no saben cuál es el nombre de Dios, están demostrando claramente que no son pueblo de Dios. Porque la escritura dice, mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. La escritura también dice que a Jesús se le llamará Dios fuerte y Padre eterno. Y hay gente que está diciendo, no lo llames Dios fuerte, no lo llames Padre eterno. Pero en la Biblia dice, llámelo Dios fuerte y Padre eterno. El profeta Isaías lo dijo así. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno y príncipe de paz. Pero hay gente que está diciendo, no se le puede llamar así. Pero Isaías dijo claramente que el pueblo de él lo iba a llamar así. Y nosotros sabemos efectivamente que Jesús es el Dios fuerte y es el Padre eterno. Y también sabemos que Él es el Hijo y el niño que nos fue nacido. Las dos verdades las sabemos y las dos verdades las confesamos. Entonces, en eso nos diferenciamos nosotros de toda la cantidad de personas que hablan de religión, que hablan del cristianismo, que tienen la Biblia, pero que en realidad no la están creyendo ni la están obedeciendo. Y por eso tenemos una gran responsabilidad de crecer en el conocimiento de este misterio que Dios a nosotros nos ha revelado y seguirles predicando a las personas para que en vez de que nosotros nos convertamos a ellos, ellos se conviertan a nosotros. Lo que dice la escritura, que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos. Ese es un mandamiento de la palabra del Señor. ¿Qué tal nosotros después de estar en el camino volver atrás? No, tenemos es que perseverar en el camino de la fe. Ese es el último consejo que doy. Dios les bendiga. Muchas gracias por este precioso tiempo. Ha sido un placer grande haber compartido en esta hora con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, ha sido una bendición poder haber escuchado este tercer conversatorio sobre la unicidad. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Julio, que también ha usado su vida para poder exponer estas realidades eternas que nos muestra la palabra de Dios. Amén. Al hermano Alex Guerrero también, saludándolo, que el Señor le bendiga en gran manera, saludando a cada uno de los pastores que han podido conectarse. Hay otros pastores de otras células también. Gracias a Dios por esa compañía que nos han
prestado para estar aquí con sus congregaciones también para así escuchar este conversatorio.